Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 15, del versículo 29 al 39. De allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos, caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen comida, y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescaditos, dio gracias y los partió. Iba entregándoselos a los discípulos y esto lo repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 cestos con los pedazos que sobraron. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después Jesús despidió a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Muy interesante en esta segunda multiplicación de panes. En primer lugar, se da la parte donde el pueblo busca a Jesús y donde Jesús se encuentra con la realidad cotidiana del pueblo pobre que sufre, que ha sido marginado por la pobreza, las enfermedades, como decimos, los menos favorecidos. Aquí hay ciegos, sordos, cojos, hay de toda índole de personas enfermas. Cuando Jesús los ve, tiene compasión de ellos. Los va a ir sanando a todos. Ya ha predicado la palabra. Los ha sustentado. Hoy ha recuperado la fuerza del cuerpo. Tanto cuerpo como espíritu están fortalecidos. Y la gente está agradecida con Dios y comienza a glorificarle, a alabarle. ¿Se han dado cuenta que la mano de Dios, el poder de Dios, a través de la persona de Jesucristo, está obrando en ellos y para ellos? Y en este texto es lo opuesto al primer milagro, donde fueron los discípulos los que le dijeron al Señor: mira, Señor, eres un injusto. En otras palabras, el pueblo se va a desmayar. Es aquí donde Jesús, lo real, que va a decir: óiganme, muchachos, saben que tengo temor de mandar a este pueblo que está hambriento de mi palabra, pero que tiene otra realidad, el hambre de pan, lo que fortalece las piernas, el movimiento del ser humano. ¿Cuántas familias o seres humanos tienen su estómago vacío? Se van a las camas con el estómago vacío. Niños que van en nuestros países tercermundistas sin un vaso de leche o de café al menos, sin un pedazo de pan o de tortilla a la escuela. Por ejemplo, El Salvador era un país de esos. Llegó un gobierno que comenzó a ver que era importante
el poder alimentar a los pobres para que los pobres pudieran estudiar. Recuerdo cuando yo era un niño y estudiaba e iba del campo y teníamos al menos maíz y frijoles, solamente comprábamos la sal, pero niños pobres de la ciudad que tenían que pelarse hasta los labios comiendo marañones tiernos o lo que encontraban por la pobreza. Hoy en El Salvador, como en otros países, los gobiernos han buscado la manera cómo darles un vaso de leche y un pedazo de pan para que estos niños tengan algo en el estómago y puedan aprender. Pero la triste realidad es cómo hoy hay personas en el mismo Salvador que critican esto porque a ellos no les importa. Lo que les interesa es tener a un pueblo humillado y sometido, pisoteado, siempre al margen de la realidad. Es tiempo de despertar. Cristo despertó conciencia a los discípulos y ellos van a decir, pero Señor, ¿qué podemos hacer? Aquí estamos en un lugar descampado. Todos tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos por los pobres que no tienen pan? Que sufren de hambre o mueren de hambre. Jesús va a preguntar, ¿pero acaso ustedes no tienen nada? Nada en absoluto para poder compartir. Eso mismo te pregunta a ti y me pregunta a mí. Tú, es cierto, no eres rico, no tienes en abundancia ni de sobra, pero ¿qué tienes? ¿Qué puedes compartir con estos pobres? Y ellos van a decir, Señor, mira, hay 7 panes y unos cuantos pescaditos. Ah, bueno, eso es suficiente. Por favor, coordinen que la gente se siente. Yo voy a hacer la obra. Si nosotros fuéramos generosos y compartiéramos desde lo poco que tenemos, nunca faltará nada, como aquella viuda de Sarepta que compartió con el profeta Elías y nunca le faltó ni pan ni aceite. Cuando usted y yo no pongamos la confianza en el dinero ni en los bienes materiales, sino al contrario, en ese Jesucristo que nos da vida, que nos cambia y nos transforma. Jesús cogió los panes, los bendijo, los multiplicó y los volvió a entregar a los discípulos, como diciendo, miren, ustedes me dieron 7, miren cuánto yo les devuelvo. A aquel que es generoso y comparte, Dios no se deja ganar en generosidad. También pregúntense, ¿cómo usted es generoso en su iglesia, en su templo? ¿O usted es un mezquino y de aquellos que critican y que piensan que la iglesia está bañada en dinero? No, la mayoría de iglesias somos iglesias pobres, que dependemos de la ofrenda que usted comparte. Y si usted comparte, Dios lo bendice y le multiplica mucho más. Por eso que Jesús al final invita a recoger lo que sobró. Sobraron 7 canastas, el número perfecto. Siempre habrá para todos. Solo confiemos en Dios, que Dios te multiplicará. Amén.